Precursores. La palabra precursor significa es aquel que anticipa o anuncia algo que vendrá en el futuro. Es un término que se refiere a personas, eventos o situaciones que marcan el camino o preparan el terreno para el desarrollo de futuros, cosas futuras más significativas. Eso es lo que el diccionario dice sobre esta palabra precursores, que este es el pequeño y corto título de este tema. Y más que todo, quiero decirles que este tema es más como un poco profético, pero si vamos a analizarlo en el sentido profético, nunca vamos a terminar este tema. Así que vamos a tratar de ir como cortando y luego vamos tratando de ir acomodando lo que es la palabra precursor. Esta semana estudiaremos otras dos historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. En primer lugar, examinaremos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres nombres se encuentran en Daniel, que por cierto uno de ellos es Daniel. Se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, que contiene alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por delante hasta el regreso de Cristo. Ambos ejemplos, el de los tres jóvenes hebreos y el de la iglesia apostólica, ponen de relieve un valor extraordinario y contiene claves para disfrutar de paz espiritual aún en las circunstancias más difíciles. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de precursor, la palabra precursor significa, habla de personas que profetizaron el futuro, como Daniel, Isaías, Ezequiel y así otros libros como el Revelación o Apocalipsis que hablaron sobre el futuro, como por ejemplo Mateo, el capítulo 24, el Señor Jesús también profetizó cosas. Entonces, am, es exactamente lo que se refiere. Jesús dijo en una y otra vez cosas como no temas y ¿por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra, como dijo a sus discípulos: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles para quienes decidan permanecer fiel a Dios, debemos verlo con esperanza, no con temor. Vamos al comentario y dice así: los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaba en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar y a Ananías Sadrach y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Esos son cuatro personajes importantes de Daniel. En el mismo comienzo de su carrera, en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comience de alimento y bebiesen del vino que proveían, que provenían de la mesa del real.
Con esto el rey pensaba manifestarles su favor y la solicitud que sentían por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de las mesas del rey estaba consagrado a la idolatría. O sea que por lo que yo entiendo más esto, Daniel em, no quisieron comer de esta comida más por la idolatría que otra cosa. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje, aun el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habrían sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Pero Daniel no vaciló, apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor, potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Esta resolución fue apoyado o apoyada por sus tres compañeros. Este comentario se encuentra en Profetas y Reyes, en el libro Profetas y Reyes, página 352, 354. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente, de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos lo arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraran y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Este comentario se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 610. Queridos amigos, entonces, ¿quiénes son los precursores aquí? Vamos a recordarles. Los precursores son Sadrach, Mesach, Abednego, pero dijimos que eran cuatro. Entonces, no se vayan a olvidar que la palabra precursor siempre se refiere a alguien que habla del futuro. Y el libro de Daniel tiene profecías muy profundas sobre el futuro, como en el capítulo 2 de la estatua, que la estatua de Babilonia, la estatua de Nabucodonosor, como también en el capítulo 7, donde habla sobre bestias, y así sucesivamente. em, el libro de Daniel está lleno de profecías del futuro. Hasta pronto.